1984 fue uno de los años en que el terrorismo golpeó más a nuestro país, siendo la provincia de Huanta en Ayacucho la que vivió en carne propia el espanto, pero no la única en todo el Perú. En enero, según registros de la época, 15 campesinos fueron asesinados por negarse a integrar las filas de Sendero Luminoso. El macabro suceso ocurrió en la provincia ayacuchana de Cangallo. No sería la única vez. En marzo de ese mismo año asesinarían a 30 campesinos más. Para abril, la barbarie alcanzó a las autoridades. En Huamanguilla, provincia de Huanta, ahorcaron al alcalde y a 3 pobladores. Ese mismo día, en Chira, provincia de Huamanga, asesinan al alcalde y 24 horas después, en la compañía Ayacucho, mataron al teniente gobernador. El 9 de mayo, los terroristas atacaron el centro poblado de Paijas en la provincia de La Mar para acabar con la vida de 21 campesinos. 6 días después, hicieron lo mismo con 15 comuneros en la comunidad de Huaynacancha, provincia de Huanta, para robarles su ganado. Negarse a colaborar con ellos era razón suficiente para los terroristas de Sendero Luminoso para matar cruelmente. Lo hicieron en el camino de Ocros a Huamanga, en el que asesinaron a 13 campesinos que viajaban en un camión. Las muertes no cesaron durante 1984. Por esa razón, un año antes, la Marina se instaló en el Estadio Municipal de Huanta, rebautizado el 2010 con el nombre de Eloy Molina Robles en honor a un exalcalde ilustre. La razón de la presencia militar era poner un alto a los actos criminales que ya había perpetrado Sendero Luminoso, como la masacre de Lucanamarca. La base contra guerrillas de Huanta toma el control de la región con una actitud de desconfianza frente a la población que debía proteger. Pero la cura no siempre es mejor que la enfermedad. Los senderistas se confundían entre la población civil, lo que hacía complicada la labor de identificación, razón por la cual mucha gente fue asesinada, y no solo a manos de los terroristas. A las 9 de la mañana mi hermano ya estaba muerto. Ese mismo día que lo han sacado, no lo han investigado a fondo, ahí mismo lo han matado. ¿Por qué no investigan a fondo para que lo maten a mi hermano? El capitán a cargo de la administración del estadio en el año 84 era Álvaro Arteaza, conocido como comandante Camión. Fue señalado también como el responsable de varios asesinatos en Huanta, como el del periodista Jaime Ayala, cuyo cadáver fue desaparecido. Ellos decían que es del periodista, de modo que prácticamente ya mi hermano estaba siendo buscado. Al comandante Camión también se le responsabilizó de ocultar hasta 50 cadáveres en las fosas de Pucayacu, para evitar que la fiscalía detectara las ejecuciones que había realizado al interior del estadio. Los cuerpos presentaban balazos en la cabeza. En el patio principal de este hospital se encuentran alineados los 50 cadáveres que los representantes del fiscal de la Nación lograron encontrar hace unos días en la quebrada de Pucayacu, a 45 minutos de la ciudad de Huanta. Según el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, solo en 1984 se registraron 1.760 atentados terroristas en todo el país. La barbarie, sin embargo, continuaría por varios años más, y es que el grupo terrorista liderado por el genocida Abimael Guzmán no tuvo reparos para asesinar a las personas por las que tanto decían luchar. «37 años, Lucho, es una vida». Hace 37 años, en el último año del segundo gobierno de Belaunde, Pedro Pablo Kuczynski acababa de ser ministro de Energía y Minas. Alan García era un diputado patilludo con casaca de cuero que se enfrentó a Manuel Ulloa Elías. Fujimori era un profesor universitario. Toledo estudiaba en Estados Unidos y Abimael estaba libre. ¿Cómo recuerda hoy esa época Luis González Posada? Con mucho dolor, con mucha pena, con mucho desgarro interior, por la incomprensible matanza de miles de peruanos, por los excesos de violencia que se cometieron y que no solo se reflejaron en vidas, seres humanos discapacitados, sino en cuadros horrorosos, porque yo me acuerdo mucho que un día vi en televisión que dos humildes policías que estaban sentados conversando, se apareció por la parte de atrás una pareja y los mató de un balazo en la cabeza y se fueron. O sea, cosas absurdas,
porque los policías son hijos del pueblo, son gente que están cuidando, vigilando la ciudad, protegiendo a los ciudadanos. Mataban jueces, fiscales, policías, mataban funcionarios. Los mataban, o como por ejemplo un día yo llego a la cercanía del Palacio de Gobierno y estaba cerrado porque no habían hecho sino el acto de barbarie de volar el ómnibus donde se trasladaba el regimiento escolta del presidente de la República, muchachos, jóvenes, soldados del ejército. Entonces, uno ha visto todos esos actos de barbarie y la primera reflexión que se me viene es, ¿y después de Guzmán qué? ¿Después de su captura qué? Un largo silencio, un largo silencio, en vez de impulsar una política de Estado, de educación cívica, donde nos comprometemos el gobierno, el parlamento, la sociedad civil, para capacitar, instruir a los ciudadanos sobre lo que significó Sendero Luminoso para el Perú. Pero ahí paremos algo, ¿no? Sí. Estábamos hablando del año 84, del año de la barbarie, ¿no? ¿Qué pasó con el gobierno de Fernando Belaúnde? Fernando Belaúnde nunca lo entendió. O sea, ni Belaúnde, ni su ministro José María de la Jara Ureta, ni Perkovich, nadie entendió lo que pasaba. En esa época lo que hacía Belaúnde era zona de emergencia, con lo cual tú supuestamente estabas focalizando la concentración de la violencia y de la desgracia, Ayacucho. Entonces nombraba un jefe del comando político militar que era normalmente un general del ejército. Entonces Lima y el común de las ciudades del año 80 al 85 lo veían como un tema serrano, un tema focalizado, era algo malo que estaba pasando en provincias. Había carestía, había inflación y tal. En el 84 la cosa se va acercando a Lima, ya en el año 85 supuestamente venía una bocanada de aire fresco, porque no había sido ni Villanueva ni Townsend los candidatos del APRA, sino había aparecido este chiquillo. Un chiquillo, imagínense, 35 años presidente del Perú, 35 años presidente del Perú. Y yo pregunto, ¿el APRA tuvo una esperanza o una laxitud en los primeros años? Porque como que hay una tregua, entre comillas, y después se desata la furia en el 86, 87, y los comienzan a matar ustedes, pero ya comienzan los cochebombas y los atentados, como vimos el día de ayer, a las torres de energía eléctrica. ¿Cómo lo veían ustedes siendo gobierno? Mire, lo que ocurrió con el presidente Belaúnde fue que resultó sorprendido, igual que todos los peruanos, con un movimiento desconocido para todos nosotros en su calidad ideológica y en su extremada violencia. No se conocía, entonces tomó tiempo organizar la defensa del Estado frente a este movimiento que ya había ganado terreno y que se expandía más allá de Ayacucho, provocando muerte, destrucción, voladuras de torres eléctricas, porque también hay que ver qué significó económicamente el terrorismo, no solo en vidas humanas, sino en los gastos del Estado y en la paralización de las inversiones por temor de lo que estaban haciendo y lo que podrían hacer. Entonces, fue la etapa de tránsito, digamos, pero se trató de organizar, Alan creó la GEIN, ¿no? Estuvo muy cerca de capturar a Ismael Guzmán, fue un trabajo largo de inteligencia, de esa GEIN que hoy día protesta enérgicamente por ver gente vinculada a este gobierno en el gabinete que ha pasado por Sendero Luminoso, que ha estado contactado con Sendero Luminoso. Mantilla, que era ministro del Interior. Lo que pasa es que al APRA se le vinculaba con que habían hecho un comando paramilitar que se llama Rodrigo Franco para vengar la muerte de Rodrigo y para vengar a los apristas muertos. Entonces, la figura que se demonizó fue la de Agustín Mantilla, que después por el tema de corrupción termina en la cárcel. Pero lo cierto, y esa es verdad histórica, no lo dice Philip Butters, lo dice Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro, Carlos Morán, quien funda y forma desde el punto de vista estructural GEIN es Mantilla, en el último año de gobierno de García, ¿cierto? En el año 89-90, ¿o me equivoco? Sí, es decir, ocurrieron pues una serie de sucesos que a veces no eran en absoluto conocimiento nuestro. Yo me acuerdo que cuando mataron a un abogado, Manuel Febre, si no me equivoco, ¿recuerda? Manuel Febre, que lo encontraron... Manuel Febre es Cordero. Ya. Yo estaba de casualidad en Palacio de Gobierno y vi a Alan llamando a gritos al ministro del Interior, a decir, ¿quién lo ha matado? Investigue usted quién lo ha matado, no puede decirse que no se sabe. Yo lo vi un Alan enojado,
porque evidentemente percibía que le iban a echar la culpa a él o al partido aprista de esa muerte. Pues toda muerte extralegal debe ser sancionada. La cometa quien la cometa, porque eso nos lleva al mundo de la barbarie. Y el mundo de la barbarie, que es el mundo de la oscuridad, de la perversidad, del radicalismo, el sectarismo, no lo queremos ningún demócrata. La mente más perversa, y con Lucho siempre comenzamos, y coloquialmente se hacen análisis políticos en tertulias o aquí mismo en el programa. De los pocos la gente sabe, Alan García tenía 5 amigos y le sobraban los dedos de una mano. Uno de esos era Lucho González Posada. ¿Qué estaría pensando Alan García si estuviese vivo ahorita? ¿Mira? ¿Qué estaría pensando ahorita Alan García si estuviese vivo? ¿Sabes qué estaría pensando Alan García? Estaría pensando de cómo no es posible que ante el avance del terrorismo hoy día con otras modalidades, porque han creado el Movadef, han creado una fracción terrorista vinculada al SUTEP, aunque no es del SUTEP, cuando vemos que hay ministros involucrados con el terrorismo como apologistas o como participantes según los partes policiales, Alan García diría, bueno, muy bien, primero, que se estén movilizando los ciudadanos, como lo están haciendo en grandes y multitudinarias marchas, especialmente gente que antes no salía y que hoy día, especialmente las mujeres con gran valor cívico, se movilizan contra ellos y piden democracia y libertad. Entonces estaría pensando, el partido aprista tiene que movilizarse, el partido aprista tiene que hacer de cada local un cuartel político para hacer frente a lo que hemos hecho frente, permite que te diga, durante 100 años, al comunismo y al extremismo. Eso es lo que estaría pensando. Hablando de cuarteles, ¿cuál es la función de los cuarteles y cuál es la función de la prensa que les es hoy tan adversa a ustedes? ¿Qué tendrían que hacer los militares del Perú en una situación tan absurda? Primero que tendríamos que hacer los civiles. Los civiles tendríamos que construir, por ejemplo, una plataforma unitaria que comprometa al Ejecutivo, al Parlamento, digamos al Ministerio Público, al Poder Judicial, ¿no? en un programa de instrucción o de información o de educación pública de lo que significa el terrorismo en el Perú, porque no hay ese programa, lamentablemente. Entonces la gente desconoce y los jóvenes creen que Aimel Guzmán era un filósofo. Es que para eso están los medios de comunicación. Por eso todos tenemos que intervenir, todos tenemos que intervenir. Entonces yo pienso que Alan diría, este es el momento de la unidad nacional, este es el momento no solamente que el APRA democrático, que el APRA que busca la justicia social, tiene que volver a lanzarse al ruedo político, a reinscribirse y a dar la pelea, digamos, para la selección del gobierno regional y municipal, con jóvenes, porque los jóvenes son la plataforma que nosotros debemos construir y el país en su conjunto debe entender que ese es un problema nacional al cual todos debemos responder. Muy agradecido, Lucho. Buenas noches. Muchas gracias. Hemos de irnos. Vamos a la pausa. Seguro que tú ya has oído hablar del Tigo 7 Pro.